Tenemos que hablar del billete de 1000 pesos porque cada vez hay más empresas, comercios, industrias que le piden al gobierno que emita un billete de mayor denominación. Recordemos que este billete de 1000 pesos cuando salió a la luz, hace 5 años se emitió, costaba alrededor de 55 dólares. Bueno, hoy depende si tomamos la cotización oficial o el blue, cuesta entre casi 3 dólares y casi 5 dólares. Perdió mucho poder adquisitivo. Tenemos actualmente en circulación en la economía, hay 8.000 millones de billetes, físicos billetes, de los cuales ya casi el 40% es billetes de 1000 pesos. Así que para que tengamos una idea, la semana pasada hablábamos que el kilo de lechuga, según los datos del INDEC, costaba alrededor de 700 pesos. Bueno, entonces un billete de 1000 pesos no nos alcanza ni siquiera para comprar 1,5 kilos de lechuga. Estamos hablando de que ese poder adquisitivo perdió el billete de 1000 pesos. Es tremenda esa comparación, ¿eh? Casi lo que hoy podemos comprar un billete de 1000 es muy poco. Y acá tenemos el billete de 500, que es el segundo con mayor circulación, con 16% de billetes. Ahora, si tenemos en cuenta la cotización blue, que cerró en 3.69 el viernes pasado, solamente en la economía argentina hay 2 billetes que valen más de $1. El de 500 y el de 1000. El resto vale menos de $1. Si tomamos la oficial, que está en 180, podemos incorporar el billete de 200, pero en cualquier momento valdrá $1, 200 pesos. Después tenemos otros billetes, hay otros billetes, son 3.600 billetes más, que son entre los de 200 y el de 100. El de 100 era casi prácticamente hasta julio, empataba con el de 1000 de cantidad de billetes en circulación. Claramente en los últimos meses el de 100 quedó totalmente en desuso. Sigue habiendo billetes de 100 pesos, pero el que más prevalece es el de 1000. Algo parecido a lo que ocurrió en el último gobierno de Cristina Kirchner, que casi todos los billetes de la economía eran de 100, porque en ese momento también se necesitaba emitir un billete de mayor denominación y había un rechazo, una negativa del gobierno, del kirchnerismo en general, de no emitir billetes de mayor denominación, porque es como una forma psicológica de admitir que hay inflación. Inflación hay, lo vemos, en el gobierno de Alberto Fernández hubo 300% de inflación acumulada y sin embargo sigue la negativa de emitir un billete de mayor denominación. Hay que ver qué pasa. Hay un nuevo presidente en Casa de Moneda. Casa de Moneda es la empresa estatal que se encarga justamente de imprimir los billetes. Ahí podría haber novedades. Por ahora el Ministerio de Economía dicen que no. Y lo último que les digo es, recordemos que el año pasado, en mayo, hubo una conferencia de prensa en Casa Rosada, que estaba el presidente Alberto Fernández y el presidente del Banco Central, Miguel Pese, y ahí anunciaron que iba a haber una nueva familia de billetes, que iban a desaparecer los animales, volvían los próceres. Eso supuestamente iba a estar para noviembre. Bueno, ya estamos en enero, no hay novedades de esos billetes, tampoco se mandaron a imprimir todavía, así que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y vamos a seguir con este tema porque vamos a sumar a esta conversación en La Nación Más a Enzo Espósito, director ejecutivo de FECOBA. Enzo, buen día, gracias por atender a La Nación Más. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos. Desde FECOBA fueron una de las organizaciones que salieron a reclamar por nuevos billetes de mayor denominación. ¿Por qué? En realidad, nosotros a través de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, en especial a través de la figura de nuestro presidente, el señor Fabián Castillo, recibimos de parte de nuestros asociados, que son principalmente cámaras de diferentes sectores de la economía, del comercio, del turismo y de la industria, y de centros comerciales abiertos, lo que son los comercios barriales o las asociaciones de comerciantes barriales. Hemos recibido en varias oportunidades el comentario de que cada vez es más complejo realizar transacciones diarias con billetes, dado que el volumen que se maneja de billetes cada día es mayor, por una lógica consecuencia que tiene la pérdida del valor del billete. Entonces, como bien decían hace unos minutitos en la comparativa, si hoy para ir a comprar cualquier persona, cualquiera de nosotros que vaya hasta la verdulería del barrio, y para ir a hacer la compra del día, no estamos hablando de mucho, una familia tipo que necesite comprar manzana, pera, banana y alguna verdura, tenés que ir con 4, 5, 6 mil pesos a hacer las compras. Solo a eso, si das una vuelta por el barrio y tenés que hacer varias compras y tenés que ir con efectivo, tenés que hablar de 10.000 pesos en la mano. Así esto se traslada al movimiento logístico de cada comercio barrial y de cada industria, si lo vamos escalando. Entonces hace rato que en la federación y en las reuniones de consejo directivo se habla mucho de el volumen de papel, del volumen de billete y todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Desde cuántas veces tenés que pasar por un cajero para retirar dinero si necesitas efectivo, la consecuencia logística que esto trae para las empresas financieras, ¿no? La cantidad de espacio que hay que tener para almacenar billetes de baja denominación.
la cantidad de veces que se tiene que reponer los cajeros durante el día, y lo que significa para los comerciantes tener stock de billetes acumulados cuando cobran algo en efectivo, ¿no? Todos sabemos que la economía argentina tiene una parte en efectivo y una parte llevada a lo digital, digamos, ¿no? Por transacciones por tarjeta, billeteras. Pero la parte en efectivo sigue existiendo. Claro. Y esto no lo podemos negar. Enzo, justamente ahí te pregunto, cuando el Banco Central se le preguntaba por qué no emitían un billete de mayor denominación, ellos respondían, en primer lugar, porque buscaban desincentivar la informalidad, era que sea más difícil tener muchos billetes, y por otro lado, al revés, incentivar los pagos digitales, electrónicos. ¿Crees que en la realidad esto está ocurriendo? Me parece una medida sana buscar formalizar la economía, pero también sabemos, y cualquiera, no digo funcionarios de cualquier gobierno, digo, cualquiera de nosotros sabemos que la Argentina maneja un 50% de informalidad. Y esto, no decirlo o querer taparlo, es como querer tapar el sol. Vivimos, la mayoría de los ciudadanos vivimos en la disyuntiva permanente de cómo llegar a fin de mes, cómo ahorrar dinero, cómo generar negocios, y la verdad es que existe en nuestro país un 50% de informalidad promedio, lo cual significa que en algunos lugares es mayor y en algunos lugares es menor. En el comercio electrónico, el que hace comercio electrónico tal vez tiene menos chances de vender en efectivo, por lo cual tiene menos chances, si así lo decide, de evadir impuestos. Pero el que puede, lo hace, y esto, no decirlo, es un error. No significa lo mismo que uno lo apoye. O sea, desde la Federación nosotros defendemos el comercio legalmente establecido. En la medida está claro de que aparte no es la forma de combatir la informalidad tener billetes de baja denominación. En todo caso, hay otras múltiples medidas que se deberían tomar antes que esa. Y que se pueden tomar y que son decisiones políticas de los diferentes estados. Desde la Federación nosotros trabajamos mucho la parte de seguridad y la parte de ocupación de espacio público, y trabajamos muchas medidas, sobre todo con las cámaras que están relacionadas al centro comercial de Avenida Avellaneda, Avenida de 11, que son muy afectadas por otras cuestiones. Digo, uno si quiere aplicar políticas para problemas complejos que no tienen un solo factor, trabajando de manera coordinada con los diferentes estados se puede hacer. No digo que sea fácil, digo que se puede. Ahora, si volvemos a lo de los billetes y creemos que la medida para evitar que la gente se vaya a la informalidad es no emitir billetes de mayor denominación, creo que por lo menos estamos viéndolo mal. Está bien incentivar el uso de lo digital, me parece bien, me parece bueno, pero me parece que no emitir billetes de mayor denominación, con todo lo que acarrea sostener, seguir emitiendo billetes en general, digo, no llegando hasta el hecho de tener que importar billetes para seguir emitiendo, lo cual también resulta complejo de entender, esto de que paguemos en divisa para tener pesos. ¿Y ustedes, pero bueno, Enzo, tienen analizado hasta qué billete sería lo ideal tener en este momento? Se habla de 2.000 y 5.000, algunos hablan incluso hasta 10.000. Sí, nosotros creemos que para transacciones habituales 2.000 y 5.000 es una muy buena medida, dado que, como bien decían recién, 2 kilos de lechuga hoy con el billete mayor denominación no lo compras, pero creemos que un billete de 10.000 es ideal para las transacciones más comerciales, e incluso que se analice. Lo que pasa es que, claro, uno lo empieza a pensar y corre un frío por la espalda, ¿no? Tener un billete de 20.000 circulando, de 50.000. O sea, a más de uno le debe remontar a épocas pasadas, donde después hay que decir, bueno, a ver, si le sacamos 4 ceros, volvemos a tener un billete. Pero creemos que para transacciones comerciales, hoy, ¿cuánto vale un juego de toalla y toallón, una sábana, un respaldo de cama? No sé, ¿con cuántos billetes tenés que ir si lo querés pagar en efectivo? Si tuvieras el efectivo, ¿con cuántos tenés que ir? Con un paquete así de dinero hasta un comercio. Ahora, entonces, ¿tienen medido cuánto más les aumenta el costo logístico por tener que trasladar tantos billetes? Para nosotros, a diferencia de las entidades financieras, la preocupación es un tema de seguridad para el comerciante. Nosotros pensamos que representamos mucho más al comerciante y al industrial o al comercio más pyme. Entonces, en los casos de nuestros comerciantes es un tema mucho más de seguridad. El hecho de que vos tengas en un momento de la tarde en tu negocio una cantidad importante de acumulado de billetes es un riesgo grande. Entonces, incluso tenés que trasladarte al banco. Y de hecho, muchos lo hacen, de decir, bueno, será que al mediodía voy hasta el banco a depositarlo para no tener el efectivo encima. Claro. Entonces, tenés el costo del tiempo para el comerciante.
y el costo logístico en el caso de los grandes volúmenes en los comercios grandes. Los comercios de cadena que reciben mucho movimiento de operaciones. Enzo, te agradecemos mucho este diálogo con La Nación Más. Un gusto y muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Bueno, vamos a hablar de datos alarmantes que tienen que ver con